Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este es un video muy especial dedicado a los receivers estereofónicos de alta fidelidad. Este es un tipo muy particular de equipo, diferente de los modernos receivers estereofónicos, lamentándolo mucho, diferente de los receivers multicanal para el teatro del hogar, con los cuales suele confundirlos el grueso de los entusiastas iniciados, diferentes del equivalente de un amplificador integrado más su tuner, a excepción del caso de Yamaha que veremos en un momento, diferentes de todo el equipamiento hi-fi moderno y vintage que haya estado disponible. Lamentándolo mucho, la mayor parte de los entusiastas confunden a los receivers estereofónicos de alta fidelidad con otro tipo de máquinas y pretenden utilizarlos para funciones para las que no estaban pensados y que por supuesto no pueden realizar de la mejor manera posible. Hemos querido reunir para ustedes una pequeña selección de receivers de gama media alta e incluso de alta gama para contarles el denominador común entre todas estas maravillosas máquinas y cómo es la sugerencia de uso y para cuál razón fueron fabricados y cuál sería su aprovechamiento óptimo. Los receivers multicanal hoy en día siguen siendo los protagonistas del entretenimiento para el hogar. Ahora han reencarnado como receiver estereofónico de alta fidelidad para un sistema modular compacto donde el espacio falte, y los receivers multicanal que tienen por propósito ser las reinas, las que conecten todo el sistema de un teatro del hogar, pues un sistema de teatro del hogar. Pero empecemos por el principio. La instalación de sonido de alta fidelidad clásica que todo el mundo ha conocido y que muchos entusiastas nuevos están empezando a conocer, está formada por un conjunto de componentes que se han especializado cada uno de ellos en una función diferente. Así, por ejemplo, tenemos un plato tocadiscos como este Microseiki DD40, que tiene brazo en forma de S, motor de tracción directa, mueble antirresonante, tapa separada, todos los controles, y trata de conseguir la mejor calidad de sonido posible. Él se monta en un mueble especial, no este mueble que estamos utilizando que es de un mini componente, sino un mueble especial que debe ser antirresonante para darle la sustentación mecánica al plato tocadiscos y permitirle funcionar lo bien que él está pensado para hacerlo. Luego se puede colocar un conjunto formado o bien por un pre y un power, como un Spec 1 y un Spec 4 o el equivalente de cualquiera de las marcas, o un amplificador integrado de altas prestaciones. Para corregir el sonido de la sala, lo hemos comentado un montón de veces, necesitamos un ecualizador. Para poder oír la radio, que es una fuente muy interesante, sobre todo en los años 70 y 80, que se transmitían muchos conciertos en vivo y que eran situaciones irrepetibles porque luego ese concierto no se grababa, un receptor de radio estereofónico de alta fidelidad que trata de conseguir el mejor sonido de la técnica de radiodifusión analógica. Y finalmente un grabador de cintas. El formato compact cassette se volvió primero el favorito de los entusiastas debido a su costo. Eran equipos pequeños, compactos, sencillos, fáciles de usar y que permitían, con unas cintas relativamente económicas, conseguir recordar, registrar esos momentos que no se repetirían nunca, como una transmisión de radio de un concierto que más nunca se vendería por separado. Aunque el deck de cassette evolucionó y se llegaron a crear máquinas realmente enormes, como este CTF 700, CTF 800, que intentaba obtener todo el rendimiento posible del formato compact cassette. Pero para aquellos que fueran más exigentes respecto de la calidad del sonido, antes de la llegada de Nakamichi, estaba el formato OpenRel. Los OpenRel son unas máquinas maravillosas porque corren una cinta especial a 96 milímetros por segundo o a 19 centímetros por segundo, consiguiendo de la cinta una respuesta en frecuencia más amplia, mejor relación señal sobre ruido, etc. Este conjunto que les estoy mostrando es una cadena de audio de alta fidelidad completa, que estaba pensada para acompañarse con unos altavoces grandes, en una disposición de triángulo, en una sala rectangular de unos 4 metros de ancho por 3 metros de fondo por 3 metros de alto o algo más grande. Pero este es el tipo de instalación que se monta en una sala de audio dedicada,
Por eso la estética de estos equipos siempre era Philly Shape, negro con plateado o en el caso de Sansui completamente negra. Todos los fabricantes nos ofrecieron componentes por partes. Y por ejemplo les muestro, aparte de la cadena Pioneer, una cadena Sansui, aunque no la tenemos completa. Tendríamos un amplificador Sansui de excepcionales características técnicas como un AU719 o este rarísimo 819 prácticamente imposible de conseguir, del cual podemos lucirles dos piezas. El tuner, el TU717 o el 719. El deck de cassette que le corresponde a esta serie sería el SC3110, porque el 3100 es plateado. Tendríamos un ecualizador, habría que agregarle un plato tocadiscos y si lo quisiéramos de la misma casa Sansui podría ser un SR727 o 737, que son unas máquinas muy competentes, más un plato tocadiscos. Pero esa estética austera, negro con plateado, o negro y negro con algunos bordes plateados o con unos filos rojos o verdes en función de la marca y de la combinación de colores que ellos quisieran, era para una sala de audio dedicada. Y todo el mundo no tiene una sala de audio dedicada. Lo más común era que los entusiastas quisieran llevar sonido de alta fidelidad a la sala de su casa o apartamento. Y en el caso particular de los apartamentos, más bien pequeños del estilo de vida europeo y japonés, un equipo por componentes no era una opción interesante, básicamente porque no había espacio para colocarlo. Así que los fabricantes decidieron ofrecer los abuelitos de los mini componentes. Una máquina que tuviera cassette, plato tocadiscos, radio, preamplificador, etapa de potencia y dos altavoces compactos para el estilo de vida moderno y de reducidas dimensiones. Pero había veces que la solución de un sistema de audio completo por componentes, power, plato tocadiscos, deck de cassette, ecualizador, open-rel, era excesivo y un mini componente era insuficiente. Para esa situación, todos los fabricantes ofrecieron esta alternativa, el receiver estereofónico. En vez de ser un combinado de todas las partes de una cadena de alta fidelidad, solo tenía 3 partes: el tuner, el preamplificador y la etapa de potencia. Y siempre, o casi siempre, en una espléndida caja de madera, que se reservaba solamente para los equipos de lujo o para los receivers estereofónicos. Esto da al traste con una cosa muy curiosa, porque los receivers estereofónicos no eran la alta gama de ningún catálogo de ningún fabricante, pero casi siempre se ofrecieron así, y eso confundió mucho a los entusiastas. Entonces, en más de alguna oportunidad, en el catálogo, lo más potente no era un amplificador integrado como debía de ser, sino que lo más potente era un receiver. Me refiero en el caso particular, concretamente, de Marantz. ¿Y qué tiene un receiver estereofónico o cuadrafónico en este caso? Lo primero, una caja de madera de lujo. Eso era muy común. Por ejemplo, la caja de madera que lleva este Technics SA800 es de madera, no es bisopan enchapillado ni nada por el estilo. Tiene un vello frontal de aluminio de altísima calidad que tiene una cosa que los amplificadores no llegaron a tener nunca y que siempre llamó mucho la atención de la gente. Y es esta bellísima y enorme pantalla retroiluminada con un montón de información acerca del funcionamiento del equipo. Noten ustedes que a pesar de que los amplificadores integrados eran máquinas más competentes, más potentes y más completas, no eran tan lujosos en cuanto a su acabado. En el caso de Pioneer, la única opción que nos han dejado de lujo es la lámpara piloto que indica que el equipo esté prendido y un pequeño bisel en la parte inferior que separa al botón de power y al conector de audífonos y de micrófonos del resto de los controles del equipo. Realmente es una configuración muy sencilla. En el caso de Sansui la situación es peor, porque de la estética de la línea profesional de 1977 en adelante, los equipos adicionalmente son monocromáticos. Recuerden ustedes que las máquinas Sansui solían ser de negro satinado, con bordes brillantes y con algunas partes en plateado. Me refiero en particular a los amplificadores Sansui AU9500 y al 9900. Pero ya la serie profesional es enteramente negra y no tiene ninguna luz, ni ningún detalle, ni absolutamente ninguna característica lujosa que haga que el equipo sea vistoso. Por ejemplo, en el caso de Pioneer, más adelante le dedicaremos un video especial.
La aureola que rodea al atenuador, que opera como control de volumen, está retroiluminada. En el caso de Sansui, el único lujo, lo más lujoso que tenemos respecto de la estética del equipo, es colocar una luz piloto al lado de cada una de las entradas. Y ojo, me refiero a una austeridad solamente interna. Más adelante le dedicaremos un video especial a mostrarles lo maravilloso que es este amplificador, lo complejo, lo sofisticado y que la topología de salida lograba un slew rate de 200 voltios por microsegundo. Pero eso es otra historia. En el caso de los receivers estereofónicos, el aspecto estético estaba incluso más cuidado que en el de los tuners. Me explico. Un tuner, este no es el mejor ejemplo, pero un tuner básicamente era solo el botón para encenderlo, el mando de sintonía, el selector de función y el dial, que a veces podía estar retroiluminado y a veces tenía un indicador del centro de sintonía o de la intensidad de la señal. Les he mostrado algún que otro tuner muy competente de Yamaha, como el CT800 o como el Pioneer TX7500, y básicamente solo es eso. El verdadero lujo en cuanto a la estética lo tenían los receivers. Más adelante grabaremos un video que dedicaremos al receiver grande Yamaha CA2020. Y entonces, CR2020. Y entonces notarán cómo efectivamente este despliegue de lujo es muy interesante. Veamos. Tenemos por supuesto el interruptor para encender, tenemos el control de bajos, medios y agudos, muy poco común, casi nunca lo utilizó Technics, pero en este equipo está disponible, el selector de speaker, los filtros que son de corte o que son de acentuación, el control de audibilidad, el muting, el loudness, las funciones especiales de la sección de radio, el control de balance, el control de modo para conmutar a estéreo o a monofónico justamente, el muting para la señal débil, el selector del bucle de grabación, el selector de entrada, el control de volumen y el mando de sintonía. Pero lo que realmente es interesante no es eso respecto a la estética. Lo realmente interesante es el lujo en el dial. Aquí tenemos los indicadores de la intensidad de la señal y del centro de sintonía. Pero en las máquinas Pioneer de la serie SX, como el 580, 680, 780, 880 y tope de gama 980, tenemos otros métodos adicionales para indicarnos el nivel de la señal. Otra cosa que también hizo Pioneer y que hizo Sansui y hizo otro montón de gente solamente en los receivers estereofónicos fue colocarnos luces piloto para indicarnos el estatus de la máquina. La señal que entra es el auxiliar, no el fono. La FM estéreo está disponible y nos la anuncian. El equipo no está en protección, sino que satisface las condiciones de operación, está bien. Y en este caso muy particular tenemos los indicadores de nivel de potencia como una barra de puntos. Aquí tenemos el equipo Technics fabricado por Panasonic AM/FM Stereo Receiver modelo SA800. Pero el resto de los receivers se hicieron con este lujo. Aquí tenemos un receiver Sony del primer catálogo de 1973, un equipo viejísimo que ha llegado a nuestras manos, curiosamente, en impecable estado. No rompe con la regla. Él siempre venía en caja de acero y la caja de madera era ofrecida como un lujo adicional y así está en el catálogo. Costaba $10 y la gente no la compró. Pero este equipo, al igual que los que les he mostrado antes, estaba pensado para venir en una caja de madera. Aquí tenemos el FM estéreo, FM monofónico, AM receiver, modelo STR 7055. Y la gran novedad es que era de estado sólido. Y nuevamente tenemos esto. Tenemos una bella pantalla retroiluminada que tiene el dial que nos indica la frecuencia de sintonía gracias al pointer, que a veces está retroiluminado, cosa que muchos tuners no tenían. Y detrás, aunque no se pueda ver muy bien, déjenme tapar aquí a ver si se pilla. No, la cámara no lo va a querer ver. Tenemos el indicador de centro de sintonía y de intensidad de señal. Tenemos el control de volumen y balance concéntricos, el selector, el switch para encenderlo, conector de audífonos, selector de speaker, un simple control de tono. Nunca o muy pocas veces los receivers estereofónicos llegaron a tener selectores de frecuencias de corte para el control de bajos o agudos, ni mucho menos el triple control de tonos que acabamos de ver aquí. Esto sí es una cosa excepcional y mucho menos de parte de Technics. Así que es un equipo de una gama interesante porque han incluido una cosa que por ejemplo solo usaba Sansui.
Los filtros subsónico y ultrasónico han sido todos reunidos en una sola perilla para simplificar el frontal que está lleno de controles. Noten ustedes, por ejemplo, en contraste, que los amplificadores integrados Pioneer SA7500, 8500 y 9500, Yamaha CA600, CA800 y CA1000 y Sansui 6900, 7900, 9900, etc., traen una sección de preamplificación bastante más completa. Miren esto. Aquí tenemos, como lo hemos visto un montón de veces, un control de bajos y agudos calibrado en decibeles, que adicionalmente tiene a ambos lados los selectores de la frecuencia de corte, que permite adecuar el funcionamiento del control de tonos al programa que estemos oyendo, y adicionalmente tenemos la oportunidad de apagar el control de tonos, de seleccionar la frecuencia de corte de los filtros subsónico y ultrasónico, que adicionalmente son de segundo orden, y un selector de modos que no es mono estéreo, sino que es estéreo. Esta perilla no da vuelta. Estéreo, mono, solo canal derecho, solo canal izquierdo y reverse. Tenemos un atenuador en 3 pasos, tenemos un control de balance por separado y una enorme perilla para el control de volumen. Es un preamplificador más completo. Prácticamente ningún receiver llegó a tener un preamplificador tan completo como este. Solo 2 fabricantes decidieron que la calidad de sus receivers y la calidad de sus conjuntos de preamplificador y etapa de potencia o amplificador integrado más tuner fuese la misma. Y me refiero a Yamaha y a Marantz. Les cuento un detalle de Yamaha, dado que no tengo un equipo Yamaha en este momento para mostrarles. El receiver estereofónico Yamaha CR800 es exactamente lo mismo que meter en la misma caja el C800 y el ST800. Es una cosa curiosísima. En el caso de Marantz tenemos una sofisticación adicional, se los voy a mostrar en detalle. Miren esto. Tengo un frontal de doble lámina de aluminio cepillado, bellísimo. Tengo la pantalla retroiluminada, como siempre, que además tiene luces detrás de los números. Y tengo un pointer que va retroiluminado, pero que en este caso está apagado, está quemado el bombillito. Aquí tengo el indicador de nivel de señal, aquí tengo el indicador de centro de sintonía, aquí tengo el selector de modo de copia, aquí tengo el selector de cinta, aquí tengo el selector del énfasis de entrada. Miren esta complicación. AM, FM, FM con 25 microsegundos, 2 fonos. Aquí tengo el selector de las frecuencias de corte, 100 Hz o 10 kHz o ambas, para el control de bajos y agudos. Y tengo un triple control de bajos, medios y agudos, que además son doble. El frente para el canal, aquí dice, el frente para el canal izquierdo y el fondo para el canal derecho. Háganse una idea, esta es una sofisticación como la del control de tonos que tenía originalmente el Sansui AU777D, que tenía un triple control de tonos, bajos, medios y agudos, pero separados para el canal derecho y para el canal izquierdo. Eso es más o menos lo mismo que pasa con los ecualizadores. Yo les conté que los ecualizadores más sencillos tienen el juego de 10 bandas, pero para los 2 canales, mientras que los ecualizadores más completos para instalaciones serias de alta fidelidad tienen el control completo para el canal izquierdo y el control completo para el canal derecho. Más o menos aquí el fabricante nos ha querido ofrecer esa sofisticación. Pero ¿qué más tiene este equipo que conserva de un preamplificador de alta fidelidad y de un amplificador integrado de alta fidelidad? Que los filtros subsónico y ultrasónico no solo son activos, sino que además son de tercer orden. El control de audibilidad, el selector de speaker, el control de sintonía, el control de volumen, el interruptor para encender, el balance. Está muy bien equipado este sistema, y de hecho estaría a la altura de un amplificador integrado más un tuner. Sí tenemos un receiver Yamaha y aquí está. Antes se los había mostrado en una restauración y nuevamente lo tenemos aquí, que ahora queremos hacerle la madera. Este es el Yamaha CR420. Y aquí pasa una cosa muy curiosa que quiero que noten. Este no es un equipo de alta gama, es un equipo de una gama muy modesta. De hecho, creo que es el receiver más básico de este catálogo. Y no tiene nada de malo por eso. Tiene 28 o 30 vatios por canal, tiene un sonido dulce y bonito y está razonablemente bien construido. Pero tiene el lujo de un receiver. Frontal de aluminio cepillado, caja de madera y la pantalla, el display, tiene indicadores de lujo que los amplificadores integrados normalmente no traen, para indicarnos cuál función está activada
tienen el dial grande con un pointer retroiluminado y es un display de 2 niveles. En el primer nivel tenemos el dial y en el segundo nivel tenemos el viewmeter, que nos indica el centro de sintonía o la fuerza de la señal. Esta es una asistencia que incluye el fabricante para facilitarnos la sintonía correcta. Y luego las funciones normales: el control de bajos, el control de agudos, el control de audibilidad exclusivo de Yamaha, que después utilizaría Sansui en el amplificador A80 de la serie Super Compo, el selector del bucle de grabación, el selector de señal de entrada, el control de balance y volumen, el control de sintonía y los selectores de FM muting, modo mono estéreo, la banda del tuner, el filtro ultrasónico para atenuar un poco el ruido de una recepción sucia de FM, el selector de speaker, el conector para 2 juegos de audífonos, eso es muy curioso, y el indicador de power. Es decir, el lujo de los receivers se mantiene incluso en los modelos más pequeños. En el siguiente capítulo de esta pequeñísima serie les voy a mostrar cuál es la ventaja y la desventaja práctica de un receiver estereofónico. Hasta el siguiente capítulo.